¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de iniciar una vez más una edición de este programa titulado Pruebas de su amor. Y estoy muy contento porque en esta ocasión estoy muy bien acompañado. A mi lado derecho, izquierda de ustedes, estarán observando a mi ya conocido y buen amigo Urias Osvaldo. Urias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por la gracia de Dios, Alfredo, me siento bien, mitad de semana. Oye, Estamos ya, recibiendo mitad de la bendición de semana. Dios. Mañana es el último día de clases en la Facultad de Teología de aquí de la universidad y se fue rapidísimo. Nuevamente. Bienvenido, Urias, gracias por estar Gracias. con nosotros. Y a mi lado izquierdo, derecho de ustedes, está nuestro buen amigo James. Hola, James, muy buenas tardes, ¿cómo Amigo estás? Alfredo, buenas tardes, bien, gracias a Dios por aquí, aceptando también esta invitación de Oh, participar pues en este programa. gracias, bienvenido a este programa Pruebas de su amor. Nuestro buen amigo James es un visitante de otro lugar lejos de aquí. ¿De dónde eres, James? Del bello país de Colombia, ¿Eres de Colombia? así es. De repente tengo cierto temor, le platicaba a Urias hace unos días, porque nos están invadiendo los extranjeros. Y quizás vengan más. Oye, me da miedo porque ya vivimos una experiencia triste hace muchos años con los franceses. ¿Por qué? Tuvimos que hacer guerra con ellos y expulsarlos. Sí, eso. Sí, porque se estaban portando mal. Querían dominarnos. Vea, pues. Pero nos llevamos bien con los colombianos. Tenemos varios amigos colombianos aquí en la universidad. Gracias por aceptar la invitación, James. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden que estamos en este programa que se titula Pruebas de su amor. ¿Por qué se titula Pruebas de su amor, Urias? Bueno, estamos teniendo la oportunidad de analizar las obras de Dios en favor del hombre. Para puntualizar más, estamos estudiando El deseo de todas las gentes, que es el libro, en lo personal, uno de mis libros favoritos, donde habla con más evidencia acerca de ese grande amor de Dios para con nosotros. Sí, la verdad que es un libro extraordinario. ¿Hace cuánto tiempo tú leíste por primera vez El deseo de todas las gentes, James? Bueno, realmente el deseo de todas las gentes lo he venido leyendo por partes. ¿Por partes? Sí, por partes, cuando tengo un deseo especial, busco la sección que necesito, aunque sí debo leérmelo todo como debe ser. Sí. Pero creo que donde quiera que le encontremos, abramos la página, el capítulo que nosotros deseemos, cualquier capítulo es bueno. Sí, claro, eso sí, cualquier capítulo llama la atención y Sí, uno sí. se identifica mucho con ese personaje, nuestro personaje, el Señor Jesucristo. Así es, él es nuestro personaje principal, es el protagonista de esta historia y creo que es el protagonista de la historia de todo el universo también. Así es. Él marcó una pauta entre antes y después de Jesús en este mundo y el universo entero estaba inmiscuido, involucrado o al menos visualizando lo que el Señor Jesús hacía en este mundo. Urias, pues mitad de semana y nuestros amigos se están conectando ya a esta frecuencia. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos no solamente a eso, sino a compartir esta programación que ya tenemos preparada para todos ustedes. Y muchas gracias porque durante mucho tiempo, durante bastante tiempo han estado ya con nosotros en diferentes programas de esta misma programación, Pruebas de su amor. Gracias por estar con nosotros y quiero decirles que hoy vamos a comentar un capítulo muy interesante. ¿De qué capítulo se trata, James? Platícanos un poquitito acerca de esto. Capítulo 19 del Deseado de todas las gentes, enfocando como texto principal lo que es el capítulo 4 del libro de Juan, el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el pozo. En el pozo. Es un texto bastante conocido, no desconocemos mucho de eso, pero hay bastantes cosas que podemos aprender, Urias. Y queremos comenzar desde lo más básico, desde donde comienza, válgame la redundancia, este libro de El deseo de todas las gentes. Este registro se encuentra en la Biblia también, lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Urias, por favor, ¿pudieses decirnos cuál es la primera impresión que nosotros tenemos de esta historia? ¿Cuál es la primera impresión que la gente puede tener acerca de esta historia? Bueno, en lo personal yo veo aquí cómo Jesús trataba con la paria de la sociedad, un paria. A mí me gusta ver los evangelios como en el punto de vista de cómo Jesús trataba con las personas. Y aquí vamos a ver cómo Jesús trataba con aquellas personas que eran despreciadas por la sociedad. Es una de las historias más maravillosas que nos habla cómo Jesús trata a aquellos que se sienten despreciados o desplazados por la misma sociedad.
En efecto, esta mujer tiene algo que vamos a estudiar en esta ocasión, que se puede catalogar como una persona despreciada, como que menospreciada también por la sociedad. Y vamos de lleno, porque lo primero que vamos a aprender aquí es que Jesús rompe esquemas. Resulta ser que la historia bíblica y también la historia universal, si así lo queremos decir, la historia popular, menciona que estos dos pueblos no se llevaban. No, no simplemente no se llevaban el punto de odiarse. Sí, eso es impactante. De odiarse al extremo de que ¿recuerdan aquel episodio cuando los mismos discípulos le dijeron a Jesús cuando no lo habían recibido bien en Samaria: oye Jesús, si quiere oramos y para que descienda fuego del cielo y los consuma? Sí, imagínense el corazón de una persona que tiene el atrevimiento, el descaro de poder desearle la muerte a alguien. Es como si yo le dijera: oye James, Urias me cae muy mal y si oramos para que de una vez se muera. Tendría que haber mucha frialdad en el corazón, tendría que haber mucho cinismo y no sé, tanto odio en el corazón como para desearle la muerte a alguien. Digo, una cosa es que no te caigan bien las personas, pero otra cosa es desearle mal, sí. Desearle la muerte misma. Y se despreciaban judíos y samaritanos. ¿Por qué se despreciaban, Urias? ¿Qué había detrás de todo ello? Bueno, quizás el Antiguo Testamento nos ayude un poco a comprender. Usted puede recordar que los samaritanos eran judíos también. Podríamos decir que eran judíos porque cuando el reino del norte, ya ves que fue dividido el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte se fue al cautiverio por el imperio asirio, los asirios trajeron hombres a vivir a Samaria, a toda la región norte de Israel. Entonces ahí hubo una mezcla. Entonces los judíos que habían quedado, que era la clase pobre, adquirieron todas las costumbres paganas, se volvieron politeístas. Cuando los judíos del sur regresan, ellos vienen con la idea de que era la idolatría lo que los llevó al exilio. Entonces usted puede ver cómo se empezaron a ser herméticos, se empezaron a cerrar para evitar todo contacto contra la idolatría. Después de ese exilio, ellos ya no querían ir a otro exilio. Entonces en ese afán de no contaminarse, empezaron a excluir a sus hermanos judíos porque los consideraban idólatras. De ahí nace ese odio, de el afán de ser santo, de ser puro, de no volver a ir al exilio. Ellos empiezan a rechazar a todo extranjero. Y como los judíos, ahora llámese samaritanos, ya eran politeístas, entonces era ahí el rechazo. Sí, incluso llego a pensar que leí alguna vez que el mismo pueblo se había convertido en sincretistas, ¿no? Habían adoptado ciertas creencias de diferentes naciones y demás. Entonces sí había cierta diferencia, o más bien una abismal diferencia entre judíos y samaritanos, aún religiosamente hablando. Además de eso, ya cada uno había creado para sí cierto concepto teológico de la salvación. Los judíos estaban seguros de que Jerusalén era el lugar adecuado para adorar, el templo que ahí estaba. Y los samaritanos creían que ellos también tenían ahí el espacio adecuado, su lugar para adorar, el pozo, incluso el pozo que menciona aquí era para ellos un símbolo muy apreciado como para decir que ellos eran el pueblo distinguido, el pueblo distinto, el pueblo elegido por Dios, ¿no? Así que no se llevaban, se despreciaban entre ellos. James, suele suceder entre nosotros cosas similares. Nos despreciamos entre colombianos y mexicanos. No. Nos han ganado varios partidos, pero de fútbol, pero nos llevamos bien. Pero creo que es una lección que aprender. ¿Sabes? Estaba yo escuchando un sermón hace ya bastante tiempo en el que escuchaba una redacción muy interesante acerca de cómo el pueblo de los judíos detestaban incluso la idea de pisar la tierra samaritana. Si nosotros, esto es una idea que se nos ocurre ahorita, o más bien que se surge en nuestra mente ahorita, por eso no traemos una imagen, pero nos imaginemos, Judea se encuentra en el sur y Galilea se encuentra en el norte y en medio se encuentra Samaria.
La palabra de Dios dice en los primeros versículos que a Jesús le era necesario ir de Judea a Galilea y tenía Tiene que que pasar por ahí. Ajá, y para Jesús era necesario pasar por Ujú. Samaria. Implica aquí la primera parte de que Jesús sentía una necesidad que va más allá del capricho, de un simple antojo de pasar por un lugar y demás. Es más el hecho de tener una necesidad muy importante para él. Es más, él había prodigiosamente preparado ese momento para llegar ahí. Tenía una cita con alguien allí en ese lugar. Así que él hizo lo posible para estar en ese lugar. Pero ¿qué implicaba eso? Resulta ser que los judíos, para poder viajar de Judea a Galilea, hacían lo siguiente. Vamos a imaginarnos Judea, Galilea y en medio Samaria. Ellos viajaban y cuando se estaban acercando, salían de Judea, iban viajando hacia el norte y cuando se acercaban a Samaria, entonces rodeaban, daban la vuelta a la derecha, cruzaban el Jordán, subían al desierto, caminaban por el desierto algunos kilómetros y cuando calculaban que habían pasado Samaria, bajaban del desierto, cruzaban el Jordán, se reincorporaban al camino y llegaban hasta Judea. Imagínate toda la vuelta. La distancia más corta entre dos puntos distantes es siempre la línea recta, pero ellos preferían dar una vuelta enorme para poder evitar tocar la tierra samaritana. Imagínate el grande desprecio que había entre ellos. Claro. El grande desprecio. Yo siento que muchos de nosotros llegamos a ser así, despreciando a las personas y hacemos cualquier cosa por evitarlos. Pero Jesús no. Jesús decidió llegar a ese lugar. Jesús rompió esos esquemas. No me imagino la actitud de los discípulos cuando Jesús les dijo, oye, tenemos que pasar por ahí, Jesús, pero tenemos que dar la vuelta. No, tenemos que estar allí. Necesitamos estar en ese lugar. Yo tengo una cita en ese lugar. ¿Cuál hubiese sido la impresión de esos discípulos ante tal planteamiento de Jesús? Pues bueno, nosotros podemos analizar esa parte cuando ya vieron al maestro hablando con la mujer samaritana y de seguro la reacción no fue muy favorable. ¿Qué tal hubiera sido que ellos hubieran estado desde el comienzo allí? Sí, creo que todo se hubiera tal vez malogrado. Entonces, la cita especial a esa hora, Dios también permitió incluso que ellos salieran a hacer a recoger, a buscar la comida para que el encuentro fuera especial con esta mujer. Porque de seguro hubiera tal vez estorbado el ministerio o ese estudio bíblico que estaba dando ahí con la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, todo rompe, ahí todo rompe esquemas. Jesús estaba rompiendo esquemas. Jesús estaba prácticamente haciendo a un lado aquellas tradiciones, aquellos pensamientos, quebrando esos pensamientos que impiden al ser humano llevar el evangelio a personas y a lugares que aparentemente no tienen esperanza de salvación. Ese era el concepto que tenían los judíos de los samaritanos. Los judíos son despreciables, son detestables, son tan malos, son tan perversos, son hijos no de Dios, no merecen ni siquiera la oportunidad de salvación. No merecen no tienen esa mínima oportunidad de salvación. Eran malos, muy malos. Y además de los esquemas, en el sentido de que imagínate ver a una mujer y a un hombre hablando solos. No es algo tan común como ahora, tú los ves y no es algo que pasa desapercibido, es algo natural. Pero en ese entonces no era algo tan bien visto y más tratándose de a una reputación entre comillas que ya tenía esta mujer para con esa ciudad de Samaria, ¿no? Pero Jesús rompiendo esquemas. Qué impresionante es que Jesús no se limita a la cultura, no se limita al tiempo, al espacio, no se limita a los pensamientos humanos, no se limita a absolutamente nada que tenga que ver o que impida el progreso del evangelio, que impida que las personas conozcan a Jesús. ¿Cómo lo ves, Urias? Bueno, quizás ya llegando hasta el final del pasaje bíblico vamos a ver precisamente eso, lo que tú vienes comentando. El evangelio tiene el propósito de romper barreras, podríamos decir, de separación entre judíos, samaritanos, griegos. El evangelio tiene el propósito de que ya no exista todo eso.
Y eso es una muestra de amor de nuestro Dios, que al final de cuentas todos podamos ser un mismo pueblo. Todos podemos ser un mismo pueblo. Todos podemos ser un mismo pueblo y todos tenemos también el mismo amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual. No existe la manera, no existe la posibilidad de que Dios ame más a unos que a otros. Dios nos ama a todos por igual. Dios es esa persona, ese ser que nos mira a todos con los mismos ojos. Así es. No sé a cuántas personas podrás enlistar en tu mente que puedas decir, tal persona ya no merece la salvación, no merece la oportunidad de salvación. ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra mente la idea de que mi vecino, que es un drogadicto, alcohólico, maltratador de su familia, etcétera, que golpea a sus padres y demás, no, ese es muy malo, ya no merece ni siquiera que le predique, no merece ni siquiera que se le presente la palabra de Dios? ¿Cuántas veces podrá haber pasado en nuestra mente ese pensamiento? ¿O cuán común es entre nuestros amigos, entre nuestra familia misma, ¿no? Y qué bonito es que Jesús es completamente distinto a nosotros. Gracias a Dios, sí. Menos mal no es como nosotros. Menos mal que no es como nosotros. De lo contrario, bueno, la humanidad siempre sobresale en esos momentos de que si alguien no acepta cuando uno pues propone el evangelio, y por más que uno insiste, la humanidad sale y dice, pues que se pierda entonces, ¿no? Cuán importante es realizar un trabajo pacientemente, ¿no? Tal como lo estaba haciendo nuestro Señor Jesús, deseando quemar todas las etapas, ¿no? Los esquemas primero, romper esquemas y dejar que esa persona pues se fuera interesando más y más en él. Qué bonito. Esa... Qué bonito, qué bonito. Miren, tenemos aquí algunos saludos muy interesantes. Ya la gente nos está escuchando. Alan Aguirre dice, hola amigos, muy buenos días. Dios los siga bendiciendo. Gracias, Alan, que el Señor te bendiga mucho, mucho, mucho. Gracias por estar escuchándonos. Sergio Alejandro Ramón, mi buen amigo de la ciudad de Huimanguillo, Tabasco. Gracias por estar con nosotros. Mi queridísima amiga Silvia Roplero. Ella nos escucha directamente desde Jaltenango de la Paz, Chiapas. Gracias por estar con nosotros. Alejandro Pérez también se ha unido a nuestra transmisión. Claudia Clau dice bendiciones, bendiciones 1000, no una bendición, mil bendiciones, feliz día, gracias. Alejandro Pérez dice saludos, bendiciones, gracias Alex, que Dios te bendiga. Y tenemos un comentario muy interesante aquí de Claudia. Clau dice: es necesario, dijo Jesús, así también se preocupa por nuestra salvación. Para Jesús, nuestra salvación no es cuestión de un lujo, no es cuestión de un capricho, no es cuestión de un anhelo fugaz, pasajero, efímero. Más bien es una necesidad, es un deseo muy profundo en el corazón de Dios. Y tienes mucha razón, Clau, muchas gracias por comentarnos. Montserrat González dice, bendiciones, saludos desde Cozumel, Quintana Roo. ¿Conoces Cozumel, Quintana Roo? No, mi amigo, muchos lugares no conozco. Todavía no conozco. Espero que Portando pueda conocer. Sí, no conozco. Pero esperamos que con la ayuda de Dios pueda también conocer esos sitios. Bueno, pero aquí tengo a mi lado derecho a alguien que sí conoce. Sí, estuvimos en Quintana Roo. ¿Qué tal es Quintana Roo? Platícame, porque yo conozco muy poquito. Muy bello, extraordinario. Las playas. Muy lindas. Los mares, extraordinarios. Los cenotes, muy característico del estado. ¿Los qué? Cenotes. ¿Qué es eso? Pero explícale, por favor, aquí a mi amigo. Bueno, yo mismo no podría definir, por primera vez lo estaba conociendo. Son aberturas o cavernas donde circula un río subterráneo. Ah, genial. ¿Has escuchado los ríos subterráneos? Sí, tengo. Sí. En el estado de Quintana Roo son muy populares en la parte norte, donde los ríos subterráneos pasan por kilómetros. El río más largo del mundo, se atreven a decir algunos, subterráneo. Genial. ¿En serio? Tienen la oportunidad de poder entrar a algunas cavernas. Algunos tienen salida al aire público, entonces para nadar, extraordinario. Un momento turístico, un sitio muy popular. Bastante atractivo, bonito para conocer. ¿Cómo se llama? Cenotes. Cenotes.
Bueno, pues Montserrat, por favor, si quieres invitarnos, invítanos, mándanos los boletos de avión o y Autobús. también los boletos del hotel, por favor, también. Somos 3 y Sí, claro. creo que la podemos pasar muy bien. E incluso podemos tener una transmisión en vivo desde allá. ¿Te imaginas? Muy bien. Rosenberg Sánchez dice, felicidades por el programa, saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, Rosenberg, gracias por estar con nosotros. Platícanos un poquito, James, ¿cómo te has sentido aquí en la Universidad de Lindavista? Bueno, gracias a Dios, es una gran bendición poder estar aquí. Las culturas, los esquemas, nuevamente, pues, por el amor también de nuestro Señor Jesús, algunas cosas se rompen. El hecho de llegar aquí a Lindavista ha sido algo... Es una respuesta, mi amigo, es una respuesta a 2 oraciones en especial. Dije, Señor, envíame a un lugar donde pueda vivir sano. Ajá. Aquí tenía 2 elementos, la parte de nutrición y la parte de aire puro, adecuado. Y la gente muy, muy especial, ese recibimiento de todos los estudiantes. Mira que algo que me impactó, Alfredo, cuando llegué aquí fue que me desmonto del taxi y se me acercan 2 personas y me dan una bienvenida, como dicen acá, la chulada. De chulada. De chulada. Chulada. Eso. Chulada de bienvenida. Sí, y esa bienvenida yo digo, wow, genial. Y cuando comencé a trabajar en el departamento de marketing, dije, no, esa bienvenida que me dieron a mí, debo practicarla con otras personas. Y realmente la gente que llega, trato de transmitir esa misma energía con la cual también me han dado a mí esa bienvenida. No, Alfredo, gracias a Dios todo ha sido genial y aquí seguimos aprendiendo. ¿Recomendarías a tus amigos de Colombia que se vengan? Ah, claro que sí, claro que sí. No, pero que vengan de poco a poco, porque si vienen mucho nos espantan. Invadimos acá. Sí, nos están invadiendo, pero no hay problema, yo creo que podemos lidiar con eso así de poco a poco, si nos llevamos bien. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Tenemos aquí más personas que se están uniendo, Blanca, Rosa, Palomero, Blanquita, muchas gracias por estar escuchándonos. Ella nos escucha muy frecuentemente. ¿Ah, sí? Sí, muy frecuentemente. Gracias. Sí, gracias, Blanquita, que Dios te bendiga. Y bueno, platícanos, Urias, un poquito acerca de quién era esta mujer, porque es más, la trama no la hemos platicado así como tal, ¿no? Recordemos, Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que yo pase por Samaria, este lugar, ya explicamos, donde no se llevaban con los judíos. Los discípulos se van a comprar comida mientras Jesús se queda al lado del pozo de Jacob. Y Jesús está allí como un ser humano, como nosotros, sediento, cansado, deseaba tomar agua y más teniendo el agua tan cerquita de él y no pudiendo acceder fácilmente a esa agua. Él estaba allí, pero de repente llegó una mujer. ¿Quién era esa mujer, Urias? ¿De qué trata este asunto? Bueno, la Biblia habla acerca, bueno, ya más adelante en la conversación con Jesús, cuando Jesús es el que revela la vida de esta mujer, habla de 5 esposos, de 5 maridos. Y algunos comentadores bíblicos dicen que la hora misma en la cual está llegando a traer agua indica la posición social que tenía dentro de la comunidad donde ella vivía. 5 maridos no había sido una vida fácil. Quizás no estamos hablando de que haya tenido una vida promiscua, una vida tan errada, pero sí nos da a entender por lo que está yendo al mediodía. Comúnmente en la cultura oriental se iba a traer agua a las mujeres y los niños al inicio de la mañana o al atardecer de la noche, casi por entrar a la noche. Nadie iba a mediodía. Mediodía es la hora pues que nadie quiere salir y a mediodía ni yo quiero salir. Es verdad. Y mira que esta mujer está yendo a traer agua a esa hora. Yo no sé si algunos llegan a decir que no quería tener contacto con las personas, que su pasado le impidía, pero ciertamente es que hay un vislumbre acerca de su vida. 5 maridos. Si algo no le había funcionado, ese era el matrimonio. Y lo había intentado 1, 2. Algunos dicen que la tercera es la vencida, pero 5 veces y todavía. Y ahora con el que vivía tampoco le había funcionado el matrimonio. Entonces te das cuenta de que por eso yo me decía era una paria, era alguien que despreciado por la sociedad, alguien que no le ha ido bien en la vida. Yo me imagino a esta mujer, es como cuando toda dama, toda señorita se quiere casar, está ilusionada con que le va a ir muy bien en su matrimonio, hasta los varones. ¿Tú estás casado?
No, mi amigo, no. ¿No? Ah, ¿te podemos promover aquí en la radio? Tal vez. ¿Tú estás casado? No, no, ¿No? no. ¿Te podemos promover? No, ¿O ya no, no? no, no, ¿Ya no. no? Muy bien, yo me imagino a esta señorita todavía, a esta mujer, ilusionada con el matrimonio, esperanzada de tener un matrimonio feliz. Y se casa la primera vez con todas esas ilusiones, lleva todo ese empaque, todo ese equipaje lleno de entusiasmo, de ilusiones, de sueños al matrimonio. Y cuando llega a su primer matrimonio, me imagino que todo feliz, los primeros días, las primeras semanas, pero después de unos meses, todo se viene derrumbando, poco a poco, todo se va cayendo, todo va teniendo un tono sombrío, triste, malo, feo, y tristemente tiene que separarse de su esposo. Pero yo me imagino a esta mujer muy valiente, dice, no, es que yo tengo que ser feliz, yo merezco ser feliz. Y se propone ser feliz, así que una vez más intenta, se casa una segunda vez valientemente y lo mismo. Y le va mal por segunda vez. La tercera vez, una cuarta vez, increíblemente le intenta una quinta vez, casarse 5 veces. Bueno, ahora no es tan difícil verlo, ¿no? En otros lugares. Pero casarse 5 veces. Claro. Y ¿Y bueno, había algo aquí la más? Biblia dice que ya para la sexta vez ya no se casó. Ya no se Quiso casó. intentar diferente. Qué interesante. Yo creo que esta mujer estaba acostumbrada a perderlo todo. Ella estaba acostumbrada a perder, obviamente, su esposo, también las amistades, también la familia, después de tantos fracasos y después de que intentó una forma distinta, la misma familia posiblemente la despreciaba, los amigos habían ido, los vecinos también la miraban de una manera distinta, inadecuada. Yo creo que era de esas mujeres que eran tan señaladas que las esposas de los otros señores le decían, pobrecito de ti que yo te había al lado de ella, o a sus hijas, oye, no vayan a ser como esa mujer. No. Ha de haber sido una vida bastante triste, bastante complicada. Lo perdía todo. Por eso cuando Jesús le ofreció algo que era permanente, algo que nadie le iba a quitar, algo que nada le iba a cambiar, yo me imagino que sus ojos se abrieron. Y parece, yo me imagino, ¿no? En ese momento que empezaba a ver una pequeña luz de esperanza, de que no tenía por qué perderlo todo. Así que creo que fue una mujer que la había pasado mal en la vida. ¿No lo crees? Sí, sí. Definitivamente estaba yo tratando de asimilar todo lo que usted estaba diciendo. Y sí, su vida bastante sola, bastante solitaria. Esto, tal vez, como decían aquí, mi amigo, huyendo también de los prejuicios, de los comentarios, tal vez malintencionados, y de todo ese, porque incluso tal vez en esa cultura, el poder intentarlo 5 veces era bastante desafiante. Hoy día Hoy día también desafiante, pero pues Es ya un hay poquito varios más casos, común. ¿no? Hay varios casos Sí. así, pero esa mujer en particular creo que sí, tenía su trasfondo bastante Claro. complejo. Bastante complejo. Yo creo que aquí tendríamos que hablar acerca de la naturaleza humana. En el hecho de la constante búsqueda de llenar el vacío del corazón. Como tú dijiste, lleno de anhelos, lleno de expectativas con el primer matrimonio y el fracasar. Ella piensa que es en el volver a intentarlo, o que en el matrimonio está la felicidad, la verdadera alegría, o en eso consiste la vida. Y lo intenta y se da cuenta que no, y sigue en esa misma búsqueda. Quizás hoy la gente no tiene 5 matrimonios, pero la naturaleza humana es la misma. Sí, buscando. Estamos en constante búsqueda de algo que llene el corazón. Y ahí mismo se originan las desgracias de la vida, porque nuestro corazón está insatisfecho, está vacío, no encuentra sentido a la vida. Y suena feo y todo, pero no es algo extraño, es algo muy común en nuestra sociedad, en nuestro mundo.
Y no solamente se trata de personas que estén fracas y fracas. A veces hay personas que aparentemente son felices y que lo tienen todo, pero que dentro de su corazón están insatisfechos. Claro. Que siguen buscando algo que llene su corazón, que llene su vacío y que no lo encuentran y lo buscan en una cosa o en otra, en algún trabajo, en algún puesto, con algún recurso, lo buscan en alguna costumbre, etcétera. En tantas formas y en tantos medios, el ser humano intenta satisfacer la necesidad del corazón de tener, en este caso, la felicidad, que la felicidad más que un estado es una persona, creo que es Jesús. Y esta mujer había, así como muchos de nosotros, en algún momento, muchas personas que nos escuchan, habían constantemente buscado la felicidad también. Claro. Sí, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos a muchas personas que están conectando. Mira nada más, Rebeca es un apellido alemán, así que no sé cómo se pronuncia. Pfeiffer, ¿así es? Pfeiffer. Se unió a la transmisión y es nuestra queridísima ex maestra de la facultad o de la Academia de Idiomas. Nos está escuchando directamente desde Alemania, míranos. Genial. Qué bonito. Gracias, Becky, que Dios te bendiga. Te extrañamos por acá. El otro día estaba yo conversando con ella y me mandó una foto donde estaba con Débora. Débora es la maestra que se acaba de ir y estaban juntas y todo, y yo converso con ella regularmente. Así que me mandaron una foto, mira, estamos juntas aquí en casa de Débora y la foto por acá, etcétera. Muy, muy bonito. Son misioneras, ellas constantemente viajan, sirviendo al Señor de diferentes maneras, ellas especialmente en la educación y muchas formas más. Pero muchas gracias, Elizabeth Pérez también ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar en la frecuencia que transforma en pruebas de su amor. ¿Te parece bien si vamos a un corte musical y regresamos con el comentario final de este programa? Gracias por seguir con nosotros. Les invitamos a continuar. Por favor, no se despeguen. Escuchamos una melodía muy hermosa titulada Es momento de buscar a Jesús. Una hermosa, hermosa alabanza. Y regresamos para comentar cómo es el desenlace de esta historia. ¿Cómo se presenta Jesús? ¿Qué le dice? ¿Qué quiere decir todo eso de agua viva? Así que vamos entonces a un corte musical y regresamos muy, muy, muy rápido. No se despeguen. Penumbras y penas yo viví, solo y cansado, nada descubrí. Dejé a Jesús, le abandoné, mas decidí, hoy buscaré, sé que le encontraré. Es tiempo de buscar a Jesús, dejarlo todo atrás. Es tiempo ya de comenzar una vez más. Es tiempo de buscar a Jesús, dejarlo todo atrás. Es tiempo ya y su perdón alcanzarás una vez más. De luces hoy alumbran mi vivir. Él me acompaña, no hay cansancio más en mí. Busqué a Jesús y le encontré. No vivo yo, vive Él en mí. Vida nueva recibí. Es tiempo de buscar a Jesús, dejarlo todo atrás. Es tiempo ya de comenzar una vez más. Es tiempo de buscar a Jesús, dejarlo todo atrás. Es tiempo ya y su perdón alcanzarás una vez más. No pierdas tiempo y ven.
todo atrás. Es tiempo ya de comenzar una vez más. Es tiempo de buscar a Jesús, dejarlo todo, todo atrás. Es tiempo ya y su perdón alcanzarás una vez más. No te detengas y ven a Jesús. Oh. Ya estamos de regreso en este programa Pruebas de su amor y casi nos pillan, dijeran los españoles. Nos pillan aquí distraídos, pero gracias por estar con nosotros. Saludos a King Jox Cruz, creo que es Santiago. Saludos desde Veracruz, gracias por que nos están escuchando desde allá. Nuestro estado, no vecino, ¿verdad? No colinda. No colinda con Chiapas. Pero muchas gracias a todos los veracruzanos que nos escuchan. Son permanentes. Constantemente nos escuchan desde ese lindo estado. Estamos comentando un capítulo muy interesante. Hemos estado abordando el capítulo número 4 del Evangelio según San Juan, y que en el Evangelio, en el Deseo de todas las gentes, está reflejado en el capítulo número 19, ¿no? Junto al pozo de Jacob. Claro. Muy lindo mensaje el que encontramos aquí. Lo primero que ya comentamos es acerca de Jesús rompiendo esquemas. No se limita a las barreras culturales, a las limitantes de la mentalidad humana. Él no se ocupa de los prejuicios que pueden haber en nosotros, para nada. Él está interesado y hace lo que sea necesario para poder llegar a donde tiene que llegar, al corazón del ser humano. Esa fue la primera lección que aprendimos. La segunda lección que aprendimos es que esta mujer era una mujer que la había pasado mal. La había pasado muy triste en su vida, había tenido una vida muy complicada, que la misma sociedad la había tachado de una manera pues triste, mala, fea, y que ella estaba acostumbrada a perder todo constantemente. Ella estaba prácticamente, quiero imaginar que ella sentía que estaba destinada a no tener nada en su vida que fuese permanente, ni la familia, ni los amigos, ni mucho menos el esposo, según lo que ya leímos en tiempos antes del corte musical. Pero miren la parte que a mí me llama mucho más la atención, la esencia de esta historia, el clímax y cómo se desenlaza también. Y es que Jesús entabla una conversación de una manera muy interesante, Urias. Sí, realmente hay muchas aplicaciones que sacar de esta historia. Aún si aquellos que hablan o llevan el mensaje a otras personas, nos ayudaría a comprender cómo Jesús rompe los prejuicios sociales que existían. Ya hablábamos de ello. Y hace una pregunta, hace una petición muy interesante: dame de beber. Así comienza la historia, y la mujer se sorprende por esa actitud, porque reconoce que es judío, y hablábamos del conflicto que existía entre ellos. Y entonces Jesús cambia aparentemente la dirección y ahora ofrece el agua de la vida. Dice: si tú tomas de esta agua tendrás sed, pero si conocieras quién soy yo y quién es el que está hablando contigo, conocieras que te puedo dar del agua. Despierta la curiosidad de la mujer. ¿Y qué manera de comenzar, ¿no? Pidiéndole agua. Sí. Una de las razones allá en Medio Oriente, cuando alguien desea agua, una reacción normal y muy natural es suplir esa necesidad lo más pronto posible. Entonces, creo que Jesús también inició como debía haber sido, para llamar primero, captar la atención de esa persona. Y me llama mucho la atención lo que dice James, por el hecho de que si había algo muy enraizado en la cultura oriental, era en la cultura de Palestina específicamente, era el sentido de hospedaje. Ellos recibían muy amablemente a los viajeros. Ellos sentían que era un privilegio poder servirles también, poder ofrecerle alojo, poder ofrecerle alimento, poder ofrecerle agua. Pero de una manera extraña, ya mencionamos el contexto del pleito, vamos a llamarla así, que había entre estas dos ciudades, entre estas dos naciones. Y Jesús le pide agua. Y me llama mucho la atención porque él está pidiendo. Y hoy Jesús puede ser que nos esté pidiendo también, pero
muchas personas también creen que Dios, que Jesús se la pasa pidiendo aquí, pidiendo allá. Algunos se enfocan a las ofrendas, otros se enfocan a los sacrificios humanos que tenemos que realizar, todos los requerimientos religiosos que aparentemente Dios está exigiendo. Pero yo lo veo así: cuando Dios nos pide algo es porque Él está a punto de darnos algo mucho más grande. Hace tiempo vi una imagen que me cautivó. Era una imagen donde estaba un papá frente a su hija, y su hija tenía un peluche, un osito de peluche así chiquitito, y estaba muy aferrada a su peluche. Y el papá estaba delante de ella y le estaba pidiendo el peluche, pero atrás él tenía escondido un peluche más grande. Y la niña estaba aferrada a su peluche. A mí me impresionó porque tiene mucha razón, me hizo pensar en esta historia. Jesús le está pidiendo a la mujer samaritana, del cual no tenemos el nombre, le está pidiendo agua. Le está pidiendo algo que aparentemente es muy sencillo, algo que culturalmente en aquella zona era muy sencillo de dar. Es más, no necesitaba esperar a que me pidieran agua si yo vivía allá. Si yo veía a alguien, o un viajero que estaba sediento, cansado, mi primera reacción natural por mi cultura era: oye, ven, mira, te invito, pasa a mi casa, te invito a comer, te invito a beber, concédeme ese privilegio. Pero Jesús le estaba pidiendo algo que era muy sencillo, pero que por cultura o por el pleito que había para la mujer no era tan sencillo, pero era un acto simple: dame agua. Pero porque Jesús estaba a punto de ofrecerle algo más grande, ¿sí o no? Sí, realmente ya dijimos que Jesús le ofrece el agua de la vida. El agua de la vida. Y realmente la mujer sí comprende el impacto de estas palabras, porque ella dice, hablando del pozo físico que tiene ahí, no tienes con qué sacarlo, el pozo es hondo, pero también comprende la dimensión espiritual que Jesús acaba de despertar en ella, y dice: ¿o eres tú acaso más grande que Jacob, nuestro padre, quien plantó este pozo? Jacob era el hijo de Abraham, y para ellos era un ícono de los samaritanos, de santidad. Y ahora ella reconoce la dimensión espiritual que Jesús le está diciendo y dice: eres tú más grande. Y curiosidad despierta más curiosidad, ¿no? Y confianza más confianza. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Está conduciendo de lo conocido a lo desconocido. Y qué gran amor de Dios, que si Él dijera así abiertamente el mensaje, quizás hubiera cerrado la mente de esta mujer. Pero Él quiere realmente que este mensaje llegue y lo entienda y también abrace la verdad. El agua de vida. ¿Qué implica el agua de vida? Él está ofreciendo el agua de vida, pero ¿qué es esa agua de vida? ¿Qué podemos entender por agua de vida, James? Bueno, el agua de vida podemos entenderlo como la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Es cuando algunos tomamos agua y constantemente pues vamos a seguir tomando. El agua de vida que Jesús estaba ofreciendo en ese momento no significaba sencillamente que tomara una vez y que dejara de tomarlo, sino que despertaría una necesidad constante por cada vez más esa fuente de vida, esa necesidad, esa dependencia de saciarse constantemente de esa agua que su contexto es más pleno, más lleno, más gozoso. Cuando uno es la presencia sencilla del Espíritu Santo, cuando uno está a diario, piensa en Dios, piensa en el Espíritu Santo, piensa en Jesús. Su función en mi vida es lo que da sentido muchas veces y causa esa necesidad. Mira, me llama mucho la atención porque la historia que estamos comentando es de esta mujer que constantemente estaba buscando la felicidad. Sí. El ser humano constantemente está buscando el lugar, la forma, la manera de satisfacer la necesidad de ser felices. El ser humano fue diseñado no para sufrir. El ser humano fue diseñado para ser feliz, para vivir plenamente, para convivir directamente con Dios, que le daba la fuente de la felicidad, que es la fuente de la felicidad. Pero después del pecado, el ser humano busca la felicidad de diferentes maneras. Claro. Y eso no ha cambiado.
No ha cambiado en estos 6000 años de la historia de esta tierra, no ha cambiado en absoluto. Seguimos buscando como humanos la felicidad. Tristemente, muchos buscamos la felicidad en diferentes formas equivocadas. Pero ahora Jesús le ofrece a esta mujer, mira, tú has estado buscando satisfacer tus necesidades, tú has estado buscando la felicidad en diferentes formas, en diferentes hombres, en diferentes maneras. Pero yo hoy te estoy ofreciendo algo que va a satisfacer todas tus necesidades espirituales y que nunca se agotará esa satisfacción. Una satisfacción permanente, una no alegría, una plenitud que es más abarcante, es completo y solamente está en Cristo Jesús. Sí, en programas pasados mencionábamos que el hombre cuando fue creado completo porque estaba unido a su creador. Con el pecado que tú mencionabas se hizo esa separación y quedó el vacío en el corazón del hombre. Es ese vacío el que impulsa al hombre a tratar de llenarlo. Triste por el pecado es que lo direccionamos a lo que no es lo que llena realmente es Dios. Solo el hombre está completo cuando se vuelve a su creador. Como tú mencionabas, Jesús le estaba ofreciendo algo permanente. Eso creo que es la palabra que hace la diferencia. Porque Jesús le dijo, si tomas de esta agua tendrás sed otra vez. Tomas, tendrás sed. Y la necesidad viene, parece ser suplida, pero vuelve a aparecer. Muchas veces los seres humanos nos encontramos en la misma situación. Hay algo que sí nos satisface un momento, pero luego está el vacío nuevamente. Buscamos algo, nos satisface un momento, pero luego el vacío nuevamente se presenta. Y ese es el agua de vida, lo que Jesús está tratando de presentar. Pero aquí, como la Biblia relata, Jesús, es interesante cómo drásticamente cambia el flujo de la conversación, porque pareciera ya que va a hacer el llamado y ofrecerle la vida eterna, pero le dice, trae a tu marido. Jesús quería ahora, antes de que ella reciba la salvación, la bendición del cielo, que ella tenga la convicción del pecado, de la falta que ha cometido, para que, y así como tú decías hace rato, nos hiere para sanarnos. ¿A quién le va a querer gustar hablar de su pasado, de que le estén indagando la vida? A nadie, yo creo. Pero Jesús ve necesario esto, de que ella tenga la convicción de que ha estado equivocada, para que pueda apreciar las verdades o apreciar la salvación que Él va a ofrecer. Tenemos que reconocer primeramente que estamos vacíos para poder ser completos, para poder ser llenados con el agua de vida que es Cristo Jesús. Al final, me gustó lo que dijiste, ¿no? La idea de que el ser humano era completo en el Edén porque estaba unido a su Creador. Después del pecado, no estamos completos naturalmente, pero Dios nos ofrece la plenitud a través de Cristo Jesús. Amén. Qué precioso. Así es. Y bueno, el relato no termina ahí porque termina diciendo que esta mujer al ser llenada, al sentirse completa, después de conocer a Jesús de una manera personal, tuvo una reacción muy natural. ¿Y qué Sí. fue? Realmente aquí, cuando ella habla acerca de su vida, como ya mencionamos, confiesa, ella dice, nuestros padres adoran en este monte, ustedes dicen que es en Jerusalén, y ella está tratando de asimilar todas esas maravillosas verdades que Jesús le está revelando. Y entonces ella, el corazón natural, pregunta, entonces, ¿qué debo hacer? Aunque pareciera no estar ahí escrito explícitamente, ella es lo que estaba pensando, entonces, ¿qué hago? A mí me gusta Jesús porque le dice, va a venir el Mesías, dice ella, y cuando venga podremos gozar de lo que tú estás hablando. Y a mí me gusta Jesús porque se le revela así abiertamente. ¿Recuerdas, Nicodemo, que a pocas personas le decíamos en el programa pasado, se les revela así tan abiertamente? Y ahora Jesús, el que habla contigo, es. ¿Qué manera? No había duda entonces que Jesús le estaba diciendo, yo soy el que estás esperando. Y aquí, abiertamente, no volvemos a encontrar otro pasaje, puedo decir, que a los de su propia nación les haya dicho, yo soy el Mesías. Muchas veces le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Dínoslos abiertamente, decían los fariseos. Pero aquí esta mujer, porque había llegado a apreciar ya la verdad. Como tú decías, la reacción natural es, ni esperó el agua, se fue corriendo a la ciudad. Se fue corriendo a la ciudad cuando ella conoció y reconoció quién era Jesús, que era el Mesías, y que es evidente que esta mujer ya lo estaba esperando. Ella tenía el conocimiento, pero estaba vacía en su corazón. Muchos de nosotros podemos conocer mucho de Dios, podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero uno conocerlo personalmente, uno reconocerlo como el Salvador de nuestra vida, como nuestro Redentor, como el único que puede llenar nuestro vacío. Y cuando llena nuestro vacío, podemos tener la misma reacción inmediata que la mujer samaritana tuvo. ¿Qué fue? Salió
y predicó. Claro. Me gustaría hacer un comentario también con respecto a esta historia. El Evangelio de Juan, en lo personal, me gusta porque habla de entrevistas personales. Ujú. Jesús hablaba a auditorios de una persona, así se le decía a toda la gente. Es maravilloso reconocer Sí. que la individualidad de cada uno de nosotros es muy importante para el Creador. Aquí encontramos, bueno, y yo no sé si el tiempo no va a ajustar y vamos a hablar de los resultados de la obra de esta mujer. Va, les cuenta la ciudad y vienen y ellos también creen a Jesús. Y ahí hablamos de que Él rompe y hace un solo pueblo. Entonces, podríamos decir que Jesús estaba y sabía dónde estaba sembrando la semilla. Sabía que era valioso para Él, para su obra. Nos habla del cuidado especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un Dios personal, no es un Dios solo de masas, no es un Dios que se preocupa de que su palabra se predique en auditorios repletos y demás. Es un Dios que, además de eso, está muy interesado en nuestras necesidades personales, en tus necesidades, James, Urias, en mis necesidades y en las de todas las personas que nos escuchan. A mí me fascina esa faceta de Jesús. Claro. Juan enfatiza mucho esos encuentros a solas con Jesús. Más adelante vamos a ver otro encuentro a solas con Jesús en el capítulo 8 de Juan. Entonces me llama mucho la atención. Así que podemos decir que valió la pena que Jesús fuese a Samaria. Sí, claro, claro. Incluso ahí dio un aporte muy importante que yo quisiera también resaltarlo. Cuando ella cuando encontró en Jesús la persona indicada para dar respuesta a una inquietud de adoración, si aquí adorábamos o allá donde se adoraba, ahí dio la indicación que también hoy participamos. No hay un lugar como tal, sino que ya llegará un momento en que se va a invocar el nombre de Dios donde estemos. Hay que hacerlo en espíritu. Hoy estamos aquí en México, ¿sí? Y En nos Colombia. invitas a Colombia, Sí, vamos a Colombia. Vamos a Colombia. y es la misma adoración, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, sencillamente el cumplimiento a que a partir de ese momento no habría un lugar en especial, en específico, sino que ya se abría la puerta para que los demás, como ustedes, como nosotros, pudiéramos adorar. Pues así es el Evangelio. Así Sí, es el mensaje. me gustaría resaltar lo que a mí me impresiona de esta historia. Cuando cuando los discípulos llegan y les pregunto, ustedes dicen que falta 4 meses para la siega y ven la siega ya está madura, la cosecha ya está lista. Aquí ya me gustaría decir que me gustaría tener una continuación de qué habrá pasado con la historia de esta mujer. Pero cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, ahí el libro de Hechos habla de que Felipe tiene una misión especial en Samaria. Y en el libro Hechos de los Apóstoles, también escrito por la hermana Elena Arguay, ella dice que es la obra de la mujer de Samaria la que había sembrado la semilla para que años más tarde Felipe viniera, predicar, y ahí el Evangelio dice en el capítulo 8 que multitudes. Fructificó. Sí, sí. A mí lo que puedo intuir es de que realmente esta mujer abrazó la verdad y cambió. Eso es lo que hace el Evangelio, transformar vidas, cambiar mente. No había podido disfrutar del matrimonio. Yo creo que con esa persona que no era su marido, se casó y ahora sí disfrutó del matrimonio, porque ahora estaba completo. Y a nuestro público que nos escucha podemos llegar a esa conclusión, que la felicidad va a estar en Jesucristo. Cuando abracemos nosotros esa verdad tan sagrada de que Jesús llega a nuestra vida, todo lo que no tenía sentido comienza a tener sentido. Todo lo que no habíamos logrado comienza a suceder, porque Jesús cambia la vida. Podríamos seguir hablando de la mujer y del impacto de su vida, qué fue después de ella. Pues el libro de Hechos nos habla de que Felipe tuvo una obra muy próspera por la obra de esta mujer. A mí me gusta porque Juan enfatiza los encuentros personales, y lo hemos dicho, pero todos los encuentros personales con Jesús tienen un efecto transformador. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La mujer samaritana, toma del agua viva, tienes que tomar del agua viva. Y más adelante con María Magdalena, vete y no peques más. Es una transformación, es un cambio completo, radical de la vida que conlleva a la felicidad, a la plenitud, al gozo de la palabra de Dios, de la compañía de Jesús y del Espíritu Santo. Así que yo siento que cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, todo cambia, nada puede ser lo mismo. Esta es la gloria del Evangelio. Esta es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio consiste en una paria, así lo habíamos definido
esa mujer ahí despreciada llegara a convertirse en una princesa para Dios. ¿Qué cambio extraordinario es la gloria? Y a nuestros amigos que nos escuchan, podemos decirle que beban de esa agua, porque está disponible también para mí, está disponible para ti, está disponible para nosotros. Que hoy es el día, hoy es el momento específico, oportuno, para cambiar nuestras vidas. No tenemos que esperar a mañana, ni a la siguiente semana, no. ni que llegue sábado. Imaginemos y pongámonos ahí con Jesús en ese pozo. Y ese es el lugar en el cual estamos. Ahí tenemos ya la fuente de la vida. Aquí en la palabra de Dios nos muestra que debemos beber de ese agua. Solo que muchas veces nuestros prejuicios, las barreras, pero lo maravilloso de Jesús es que Él quiere demostrarnos cómo va, o el gran cambio que Él está dispuesto a hacer en nuestras vidas. Impresionante. James, ¿comentarios finales? Sí, amigo, esto decía mi compañero aquí, la fuente, ¿no? Cuando uno acepta ese evangelio, también se convierte en una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, lo dice el versículo 14 del capítulo 4. Sencillamente, como he sido yo beneficiado de esa agua de vida, naturalmente uno también comienza a hacer agua de vida para otras personas por el trabajo que Jesús ha hecho. Eso es. Es sorprendente esa historia. Muchas gracias, James, Urias, muchísimas gracias, el tiempo se nos ha agotado. Tenemos algunos saludos finales. Jairo Mairo Estrada dice, saludos, amigo Urias. Sí, un gran amigo de la infancia. ¿Ah, sí? Sí, Oh, sí, mira, Jairito. Jairo, te ¿Lo mandamos conoces? No, fue al club también. ¿No te acuerdas de Sí, él? sí, es que llevaste 2 o 3. Sí, después ya ves que invitamos a otros. Era siempre el reto invitar a otros más. Ya. Yo fui uno de ellos. Excelente, pues Jairo, ya me estoy acordando de ti. Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Y la hermana Claudia Franco nos escucha desde Tuxtla Gutiérrez. Saludos familia desde Tuxtla Gutiérrez. Gracias, ella es una fiel seguidora de Radio Linda Vista. Ya estuvo aquí una vez, vino a la universidad y le invitamos y pasó unos minutitos aquí en este programa precisamente. Gracias, hermanita, que Dios le bendiga. Y a Carlita, Alejandro, Patricio, que se encuentra en el DF, muchas gracias. Estás llegando y nosotros ya nos vamos. Qué triste. Pero esperamos que puedas escuchar este programa. Sí, quedará ahí en la página oficial de En efecto. Radio Linda Vista. Muchas gracias, James, por aceptar la invitación. Gracias. Te deseamos todo lo mejor en lo que resta de este curso escolar que se está poniendo muy interesante. Sí. Hay de todos, hay retos, hay trabajo, hay tareas. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que nos invites algún día a Colombia. Claro, amigo. Medellín. Sí. Claro que sí. Queremos conocer Medellín y subirnos al, ¿cómo se llama? ¿El trambús? El Teleférico. El telecable. ¿Cómo es? Teleférico. Así es. Allá queremos ir a pasear un rato. Y Sara, que nos está escuchando desde Alemania, mira nada más, gracias. Te mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y también con ello nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en Pruebas de su Amor. Hemos estado con ustedes, Urias, James y su servidor Alfredo. Hasta el próximo miércoles en punto de las 12 del mediodía. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Adiós.